Es evidente que los estados democráticos se fortalecen gracias a la manera como los gobiernos, desde la transparencia, la no corrupción y sobre todo desde buenas prácticas éticas, permean la vida de los ciudadanos. Y es que cada vez más se crea un escenario. Están nuestras democracias en crisis. Probablemente no tengamos aún históricamente cómo compararnos con democracias como las europeas, por ejemplo, pero América Latina cada vez más camina y se mueve hacia ciertos tipos de democracias. Países vecinos como Chile, por ejemplo, en el que se tiene una constitución de tiempos de dictadura y sin embargo todavía hoy el pueblo ha votado constitucionalmente para que no haya cambios sustanciales. Países vecinos como Brasil, Venezuela, Cuba y otros tantos, y ahora Colombia, nos ponen a pensar, ¿son nuestras democracias fuertes o estamos en crisis? Será el tema que nos ocupe en este espacio de opinión. De la mano de expertos en el tema lo analizaremos. Pero ¿qué tal si le damos la palabra ahora a la decana de Ciencias Sociales de UPB Bucaramanga, en esa seccional, quien nos compartirá un escenario de esas democracias en América Latina y las crisis a las que nos podemos enfrentar? La nota con la que iniciamos este espacio de opinión. Evidentemente, en Latinoamérica se han venido generando unos cambios a nivel, por supuesto, político, ¿sí?, que influyen en la democracia. Si nosotros miramos y cómo entenderlos para contextualizar en la pregunta, lo deberíamos enfocar en tres aspectos. Pienso que el primero, pues obviamente el aspecto económico, cómo influyen estos cambios coyunturales y situaciones democráticas en toda la economía de los países, ¿no? El cambio no solamente es un cambio político, sino que afecta todas las relaciones internacionales a nivel de importación, de exportación. Entonces hay que tener como una mirada bien amplia frente a estos cambios. Otro, pues evidentemente, es el cambio político a nivel de estructura de país, estructura de nación, y ya hablar de una estructura muy integral. Por ejemplo, en el momento actual de la coyuntura, de nuestro cambio y del cambio de otras políticas, ¿cierto? Y en otros estados de Latinoamérica. Y a nivel social, porque todo cambio económico y político en nuestras democracias influyen a nivel social y cómo afectan tanto a la persona como pues a su entorno y su comunidad. Lo primero que se debe hacer en la academia es el conocimiento, ¿no? Es decir, saber muy bien de una manera objetiva qué es lo que está pasando en el país y en todos estos cambios, ¿cierto?, democráticos que se están dando. Entonces, el conocimiento. Cuando se conoce, cuando se sabe exactamente lo que pasa de una manera objetiva, pues es más fácil hacer un análisis en relación a esa situación. Una vez se conozca, entonces me parece que algo trascendental es poder analizar tanto el presente como el futuro. Es decir, en este momento llega el cambio, cuáles son las consecuencias, cuáles son los escenarios, cuáles son las posibles posibilidades de intervención. Y a futuro, ¿no? A futuro el estudiante, ya una vez egresado, tenga la posibilidad de generar políticas, planes, desarrollos en el gobierno o en la situación de país o nación que le toque. Entonces es muy importante revisar no solo lo que podemos hacer en el momento con el conocimiento, sino lo que se puede hacer también en prospectiva en relación a lo que el profesional puede hacer una vez salga de egresado. Cuando hablamos de democracias, pensamos en esos estados ideales seguramente en la que los ciudadanos podemos sentirnos libres en cada una de nuestras acciones. Pero cuando hablamos de crisis de las democracias, no solamente pensamos en situaciones de las que están viviendo en este momento la Unión Europea, por ejemplo, y algunos otros, sino también América Latina, el tema que nos ocupa en este espacio de opinión. Y precisamente para hablar sobre esta problemática nos acompaña Erika Yayé, quien es
doctora en Ciencias de la Información y de la Comunicación, y quien es la directora del doctorado en Ciencias Sociales de nuestra universidad. Nos acompaña igualmente Doris Muñoz Zapata, quien es la coordinadora de investigaciones de la Escuela de Ciencias Sociales de nuestra universidad y doctora en Ciencias Sociales. Bienvenidos. Muchas gracias. Erika, empecemos contextualizando un poco. Escuchábamos a la decana de la seccional de Bucaramanga compartiéndonos un poco esos escenarios democráticos en los que a veces solemos movernos. Desde su punto de vista, ¿qué hace que precisamente nuestras democracias se vean permeadas por situaciones que les lleven a crisis? Hay varias temáticas que entran en juego. Un poco ella las estaba mencionando, creo que vale la pena de todas maneras retomarlas. Por un lado, pues cuando hablamos de la crisis de las democracias, efectivamente no estamos viviéndola solamente en países como los europeos, sino que las estamos viviendo nosotros aquí. Hay una visión también del asunto democrático para América Latina que es coyuntural y que es particular. Cuando se habla de las democracias de América Latina, también hay que pensar que si bien los países latinoamericanos se conciben dentro de eso que llamamos las democracias occidentales, también es cierto que tienen sus características específicas, y esas características específicas hacen que efectivamente pues, el asunto de la debilidad, de lo que algunos han llamado pues, el fracaso de las democracias para algunos, o para otros un poco el desgaste de las democracias, en el caso digamos de los países latinoamericanos se ve de una manera también diferente. Se ven distintos aspectos, ¿cierto? Por una parte también tenemos que decir que nuestras democracias son recientes, relativamente recientes, no son democracias tan antiguas como quisiéramos. Si bien nosotros efectivamente los países latinoamericanos tenemos más o menos unos 200 años de independencias en la mayoría de los casos, también tenemos que decir que muchas de esas democracias nunca fueron reales o completas. Incluso hay autores latinoamericanos que perfectamente dicen que nosotros no hemos vivido la modernidad y por tanto no hemos entendido realmente las características de lo que debe ser la democracia, en términos de la participación, en términos del accionar político, en términos, por ejemplo, de diferenciar que lo democrático tiene que ver con unas lógicas de poder y no solamente con unas lógicas económicas. Aquí en muchos casos hemos homogenizado el tema democrático con unos neoliberalismos o con unas visiones económicas de capitalismo, y eso ha hecho que también se sientan distintas esas rupturas. Aquí ha habido unas polarizaciones en los últimos años, diríamos más o menos de finales del siglo XX para acá, se han empezado a notar unos cambios en las democracias latinoamericanas que no solamente pues, los estamos viviendo también en nuestros países, sino que ya de alguna manera se hacían presentes a finales de los 90 y principios del milenio, sobre todo en países como Venezuela, como Nicaragua, como El Salvador, en donde el recrudecimiento de las polarizaciones políticas ha sido muy fuerte durante casi toda la mitad del siglo XX y mucho más en esos momentos de traslado o de tránsito entre el siglo XX y el siglo XXI. Las democracias más estables en América Latina, que han sido de pronto la mexicana, la argentina, la colombiana, también han vivido unos periodos difíciles en estos últimos tiempos, que además se han entrecruzado con lógicas económicas y con crisis económicas en estos países, y eso ha llevado a que efectivamente haya descrédito, desconfianza frente al Estado, desconfianza frente a las mismas instituciones políticas, y eso es parte de los problemas que internamente pueden tener nuestras democracias latinoamericanas. Cuando uno escucha a Doris, a Erika, inmediatamente uno dice, claro, un Estado democrático, el Estado ideal. No, eso lo aprende uno en teoría, absolutamente. Pero nos damos cuenta que mencionaba Erika unos aspectos como falta de confianza en el Estado, podemos agregarle corrupción. Se supone que un Estado democrático, el deber ser de un Estado democrático es efectivamente en el que todos los ciudadanos podamos sentirnos partícipes a gusto, pero nos encontramos que hay una incapacidad de los líderes políticos precisamente para que nuestros estados democráticos puedan ir como subiendo, ir teniendo un plus.
cómo lograr de alguna manera, sin convertirnos pues como en el gurú, sino esos problemas que atacan al ciudadano de a pie en términos de equidad. O sea, ¿cómo impactar? Sí, es una pregunta bien compleja y difícil, pero como también en conversación con los elementos que hemos mencionado acá, hay unos temas que uno podría decir que también inciden en esas crisis y son los asuntos pendientes de las democracias. Y hay unos asuntos pendientes en materia de inclusión social que son muy importantes y también en inclusión de poblaciones que tradicionalmente, pues, pese a que estamos en estados democráticos, no han podido acceder de manera igualitaria a los derechos. Son poblaciones que tienen más vulneración, entonces en ese sentido son como unos asuntos aún pendientes y que es parte también de la molestia que se ha venido organizando y que se viene notando con mucha fuerza pues en América Latina, sobre todo lo vimos en Chile recientemente. Es un país donde, si bien llevan unos años en democracia, todavía tienen la constitución de la dictadura. ¿Y qué pasa allí? Una falta de consenso también, porque es el momento de diálogo, es el momento de generar conversaciones entre distintos actores de la sociedad. Muchos de estos actores hasta el momento no habían tenido una voz, ¿cierto? No habían tenido un espacio de visibilidad. Entonces, pues la receta para solucionarlo es compleja, pero un ingrediente central yo creo que sí tiene que ser ahí, esa capacidad de generar diálogos, de generar espacios de encuentro, de reconocimiento de las diferencias, de entendimiento, de negociación. Y eso va a ser muy clave y va a ser también a la vez muy complejo porque tenemos más actores y muchos de ellos también con una deuda inclusive como histórica, pues por parte de estas democracias, de estas sociedades democráticas. ¿Han planteado ustedes esa deuda histórica que tenemos en términos de generar confianza, de volver de nuevo a que el ciudadano crea en los estados de turno, en los gobiernos de turno, en las instituciones, incluso todo lo que se genera cuando hace casi que exactamente un mes se ha restablecido las relaciones entre Colombia y Venezuela, todo ese impacto que se ha venido teniendo. Lo ha mencionado usted, el hecho de que se tenga una constitución en Chile desde el gobierno de Pinochet y sin embargo el pueblo en votación haya elegido seguir con esa, con esa constitución y no cambiar porque a lo mejor lo vio como un plan de gobierno y no como, según los analistas políticos, sino como un escenario de cambio. Entonces, claro, eso nos pone ante un escenario absolutamente fundamental en el que decimos, bueno, no hay varitas mágicas, pero ya ustedes lo están planteando. Ante esas crisis es necesario dar una palabra, ¿cierto? O sea, generar espacios de diálogo, de reflexión y, ¿por qué no decirlo?, de algunos posibles retos, que son precisamente los que nos quiere plantear ahora Ilse Villamil, quien es la decana de Ciencias Sociales de UPB Montería. La nota con la que los dejamos en este momento. A la pregunta de qué retos tenemos como sociedad frente a la democracia y frente a las crisis en las instituciones que logran que se pierda la credibilidad en el sistema, creo que es importante empezar por involucrarnos, por romper con la indiferencia y conocer todos los mecanismos, todas las leyes y todas las indicaciones de nuestro país que hacen que nosotros podamos tener un ejercicio democrático. En la medida en que empecemos a tener mayor conciencia de nuestros derechos y de nuestros deberes, con seguridad podemos empezar a ejercer mucho más todos esos mecanismos que en algunas oportunidades desconocemos y por ello empezamos a usar la fuerza. Otro elemento fundamental es empezar a ser mucho más conscientes a la hora de elegir a esos líderes que nos representan, porque precisamente el año pasado el DANE nos mostraba una encuesta y en esos resultados nos decía que una de las razones por las que hemos perdido la credibilidad en las instituciones es porque estos líderes no están cumpliendo con aquello que han prometido a la comunidad en general.
En esa medida, cuando nosotros elegimos a partir del voto, que es un mecanismo importante de participación, a esos líderes que de verdad nos representan, y luego hacemos ese control social y hacemos veeduría y vamos haciendo seguimiento y nos vamos involucrando, con seguridad vamos a poder establecer una sociedad que garantice muchísimo más nuestros derechos y una sociedad mucho más equitativa y justa. Continuamos en este espacio de opinión con el tema que estamos abordando sobre la crisis de las democracias. Y es que los altos niveles de impunidad determina que haya bajos niveles de confianza. Algunos datos que vienen desde el 2019 nos dicen que existe una extendida desconfianza de la sociedad colombiana en las instituciones del Estado. Esta desconfianza supera en cifras algo como el 70% en lo que tiene que ver con el Poder Judicial y el 75% en el caso del Poder Ejecutivo y Legislativo. Es decir, no le creemos ni a la justicia, a quienes imponen justicia en nuestro país y a quienes legislan. ¿Ven? Eso nos lleva, Erika, que indiscutiblemente ante ese escenario uno inmediatamente dice, la academia termina siendo protagonista frente a este tema. Usted lidera un doctorado en comunicación, ¿cierto?, en nuestra universidad, allí. En medio de todas esas reflexiones, las investigaciones que se generan y sobre todo qué espacios se pueden ir dando para que efectivamente podamos crear conciencia sobre la necesidad de democracias un poco más fortalecidas, porque aquellos que egresan de nuestras instituciones son el día de mañana pues nuestros líderes políticos y sociales. Sí, yo creería que tenemos un papel muy importante desde la academia y en buena parte es un poco como dirán nuestros colegas de psicología, hacer consciente primero el problema. Es decir, lo primero que tenemos que hacer para entender un poco en qué estamos, qué es esto de las crisis de la democracia, es precisamente entender también qué es la democracia. Es más, entenderla en sus distintas dimensiones y desde sus distintas facetas. No todas las democracias han sido iguales, no todos los países democráticos viven el mismo tipo de democracia. Hay que entender un poco esas democracias y también ver desde las nuestras cuáles han sido los factores de crisis, ¿cierto? Un poco lo estaba mencionando Doris ahora, el tema de la desigualdad, el tema, por ejemplo, de las militarizaciones, el tema de los presidencialismos, el tema un poco también de las etnicidades frente a esos gobiernos democráticos que dejan de lado esas otras voces, ¿cierto? Ese tipo de problemas que han hecho, digamos, mella en la credibilidad de la democracia hacen que efectivamente pues estemos en crisis, pero pasa lo mismo que pasa con cualquier ser humano, ¿cierto? Tenemos que primero entender cuál es el problema, dimensionar cuáles son como esas necesidades que tenemos, incluso cuáles fueron las causas específicas en cada uno de los países y dimensionar también cuáles son los retos que podemos tener para pensarnos distinto esta democracia. Es decir, nuestras democracias todavía han sido democracias en construcción. No podemos decir que seamos tan antiguas, por ejemplo, como una democracia al estilo americano, ni tener la historia de pronto de una lógica democrática como la francesa o la inglesa que es parlamentaria, pero que además es muy curiosa porque juega con también todo el asunto de la monarquía. Entonces, pensar en la democracia en el caso nuestro de América Latina implica eso, primero conocer las causas, conocer cuáles son como los motivos de crisis y ya después entender cuáles son nuestros retos. Incluso entre ellos, y creo que el más grande que podemos tener desde la misma academia, es formar a esas nuevas generaciones de intelectuales políticos. Nosotros no hemos tenido intelectuales políticos en América Latina que le hagan fuerza de pronto a plantearse las posibilidades que puede tener la democracia en nuestros países y el cómo podrían tener también unas características particulares siendo lo que somos. Entonces, creo que esa formación de esos intelectuales políticos del futuro la necesitamos tener desde ahora.
Y precisamente para formar mejores estados democráticos, conciencias, es que el próximo 26, 27 y 28 de octubre se realizará a nivel multicampus el Congreso Internacional y el Simposio en Ciencias Sociales. Y eso, Doris, nos va a plantear una serie de temáticas desde el diálogo, la interlocución en los diferentes actores. ¿Por qué no hablamos un poco sobre lo que va a tener este congreso y ese simposio, invitados y demás, y cómo en términos multicampus se va a abrir un escenario importante para pensar en temas como la democracia misma? Muy bien, como lo mencionábamos en esa búsqueda también de alternativas y de cómo la academia, cómo las universidades nos vinculamos en esta problemática que requiere pues como unas soluciones tan integrales, ¿cierto?, tan profundas. Pensamos también que el diálogo es un punto central de partida, porque son visiones muy diversas, divergentes, que requieren esa habilidad que podamos dialogar. Entonces, incluso el nombre de nuestro simposio es de diálogos en torno a la democracia y los derechos humanos a partir de las ciencias sociales. Nosotros vamos a estar trabajando a partir de 5 grandes mesas en las que vamos a discutir temas muy importantes, por ejemplo, cómo pasamos nosotros del derecho al accionar de ese derecho. O sea, no solo somos conscientes de que existen unos derechos humanos, pero hay unas serias vulneraciones, entonces también como exaltando ese valor de lo humano y ese valor de la vida ante todo. Esa es nuestra mesa número 1. Tenemos una mesa donde también vamos a ver este tema de las democracias, pero ya situado también en lo que pasa en ese contexto de las redes sociales digitales, porque allí también están pasando unos asuntos que le agregan otros ingredientes a esto que ya es bien complejo, asuntos relacionados con la desinformación, las fake news, que lo vimos también con mucha fuerza en ese contexto de pandemia, ciudadanos tomando decisiones trascendentales a partir de información que es falsa, y esta información está siendo referente en la toma de muchas decisiones, pues que también están enmarcadas en temas de democracia, ¿cierto? Tenemos una tercera mesa enfocada en un asunto muy vigente, que es otro ingrediente que no habíamos hablado, y es el ingrediente de la pandemia y de la pospandemia. Todas esas secuelas, en este caso lo vamos a abordar desde el tema de la salud mental y las organizaciones, mirando todos esos efectos negativos que nos dejó en consecuencia, pues además de la crisis económica, todas estas afectaciones tan serias, y cómo también desde las organizaciones es posible abordar de una manera más integral ese ser humano que está allí laborando e involucrarlo verdaderamente con esas características en esta llamada pospandemia, ¿cierto? Tenemos también una mesa en la que vamos a trabajar el tema de innovación social que es muy clave, y ahorita nuestra gran experta podrá hacernos referencia. Y por último, vamos a tener una mesa donde vamos directamente a abordar asuntos de violencia y vulneraciones de los derechos humanos, que también pues es un tema que hoy está poniendo en crisis las democracias, como lo estamos conversando en el programa. Cuando tenemos un escenario de un congreso y un simposio con esas mesas temáticas tan importantes, sobresale por supuesto esos escenarios en los que los derechos humanos en las democracias se convierten no en catalizadores, sino casi que en la esencia para poder decir estamos ante estados democráticos. Finalmente, Erika, ante todo ese gran programa que tendremos, sí, la próxima semana, podríamos decir que efectivamente desde la academia, ¿qué podríamos decir en términos de desafíos? La investigación misma, sí, aquello que se da al interior del aula, pero los seres humanos que estamos formando. Bueno, por una parte creo que el principal reto sigue siendo pues el formativo. Como academia nosotros tenemos que tener en la mente que nuestra principal misión
es formar esas generaciones, ahorita lo decía, a esos nuevos intelectuales políticos que necesitamos en un país como el nuestro, y formarlos también en ese mismo sentido de amplitud de lo que pueden ser las características de lo democrático, los derechos humanos, ¿cierto? El tema de la inclusión, el tema hoy por hoy necesario de tener en cuenta que tiene que ver con la sustentabilidad y la sostenibilidad de nuestro planeta. Son temáticas que, si bien no pasaban por la democracia tradicional vista en otros siglos, hoy por hoy cobran muchísima fuerza. Otra de las temáticas fuertes que uno tendría que tener muy en cuenta es el tema de cómo formar para ser más críticos frente a el tema de la información. Doris lo estaba mencionando. Uno de los grandes retos que nos deja la pandemia es hacerle frente a la desinformación. El tema de la desinformación se trabaja hace años en procesos, digamos, de comunicación y medios, pero a veces no los hacemos tan conscientes para la gente del común y empezamos a necesitarlo en momentos como estos, ¿cierto? Después de la pandemia hemos visto que se necesita que la gente sea consciente de que el manejo de información no siempre es tan sencillo como parece, no es siempre tan transparente como dice ser, ¿cierto? Que hay desinformación, que hay malinformación, que hay misinformación, es decir, que hay desinformación por error, por, ahí sí, omisión, por mentira, omisiones incluso a veces adrede y mentiras ni se diga, ¿cierto? Que también opacan el asunto democrático y que opacan también la misma lógica de funcionamiento de las instituciones. Si nosotros empezamos a formar a nuestros estudiantes en esa capacidad crítica para entender la información, pero también en la capacidad de ser ellos mismos partícipes de esos procesos de hacer y construir la democracia, es decir, cuando uno trabaja, por ejemplo, temáticas como la innovación social, el asunto de la participación social y la participación ciudadana son fundamentales para la solución de los problemas de los territorios. Si nosotros no empezamos a hacerlo con nuestros propios estudiantes, ¿con quiénes lo haremos? En esa diversidad es donde se encuentra la gran riqueza. Seres humanos con diferentes formas de pensar, donde el que no piense igual a mí no se convierte en mi enemigo, simplemente se convierte en alguien que maneja un discurso distinto, que merece ser respetado, escuchado. Y las democracias, el mejor momento o el mejor escenario mejor para que nuestros estados puedan implementar su razón de ser en términos de su quehacer político y de cada uno de los momentos. Para ello, un congreso y un simposio internacional como este será maravilloso. Participemos, conectémonos, asistamos, entendamos que el diálogo es la salida a tantas situaciones y desde la academia queremos ofrecerles esa oportunidad. A nuestras expertas invitadas, mil gracias, a Erika, a Doris, sobre todo porque a partir de cada una de estas reflexiones podemos generarnos una opinión sobre las crisis que muchas veces se establecen en nuestras democracias, crisis que quizás en el fondo tengan una misma raíz, y es la falta de diálogo y de entendimiento por cosas a veces elementales. El tema que nos ha ocupado, y a ustedes por supuesto mil gracias por permitirnos llegar a sus hogares a través de este espacio de opinión de En Rojo y Negro, desde la Universidad Pontificia Bolivariana, pensando el país y la ciudad. Los invitamos por supuesto a que la próxima semana nos acompañen con un nuevo tema de interés para todos. Y no olviden conectarse en este evento, congreso y simposio internacional donde la democracia, el diálogo y otro tipo de escenarios serán fundamentales.